Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Gracias también porque sabemos que Él está con nosotros, también es nuestro, Él está acá, y nosotros reconocemos su presencia, su santidad, y declaramos que no hay nadie más grande que Él. Y también hoy día el mundo está celebrando en el fin de una semana que muchos la celebran, a ver, tal vez sin un conocimiento cabal de qué es lo que están celebrando. Pero el espíritu es el mismo, un espíritu de recogimiento, de reconocimiento de que algo especial sucedió. Y lo que sucedió es algo que cambió la historia. Un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, una semana que empieza a celebrarse. ¿Por qué el día viernes? ¿Por qué el día viernes? Porque si seguimos la Biblia, la cronología de la Biblia, el viernes no empezó todo esto. Si nos vamos a la Escritura y hacemos un estudio de la Escritura, nos vamos a encontrar que Jesús fue crucificado un día miércoles. Ponga atención porque esto es importante, ¿eh? Hay muchos hermanos nuestros que incluso creen de que Jesús fue crucificado el viernes, el sábado estuvo en la tumba y el domingo resucitó. Pero la Biblia dice otra cosa. El día miércoles Jesús a las 6 de la tarde, cuando comienza la noche en el calendario de los judíos, a las 6 de la tarde empieza la noche hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana empieza el día hasta las 6 de la tarde. Jesús tenía que ser bajado de la tumba a las 6 de la tarde. Porque ahí comenzaba la noche de un día que iba a ser especial. Se celebraba la Pascua, día jueves. Nadie lo fue a visitar el día jueves porque había una norma en la ley judía que las personas no podían efectuar trabajo ni caminar más de 1 kilómetro. Por lo tanto, el jueves nadie fue a verlo. Y ahí en el jueves se cumplía del miércoles a jueves un día.
Después de las 6 del día jueves a las 6 del día viernes, 2 días. Y a las 6 del viernes, a las 6 del día sábado, 3 días. ¿Pero por qué las mujeres no fueron el día sábado? Porque era un día de reposo. Segundo día de reposo, día sábado. No se olviden que el día jueves se celebraba la Pascua, que era la salida de Israel de Egipto. Cuando fueron sacrificados los corderos para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos. ¿Cuándo resucitó Jesús? Si el día sábado a las 6 de la tarde se cumplían los 3 días. Y Jesús había dicho, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en la tierra. El día domingo, cuando fueron a visitarlo para echarle colonia, era un procedimiento que tenían los judíos de mojar las vendas con ungüentos especiales, aromáticos, no lo encontraron, porque fueron el día domingo. El día domingo ya no estaba. Incluso un ángel le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Entonces nosotros, al comprender la Biblia, nos damos cuenta que no empieza el viernes. El viernes es un día más de la entrada triunfal que tuvo Jesús en Jerusalén, que lo recibieron con vitores, con danzas, con palmas, porque la fama de Jesús había crecido mucho y lo consideraron un gran profeta, porque ahí, semanas atrás, Jesús había resucitado a Lázaro. Y eso se corrió la voz, entonces para ellos Jesús es un personaje importante, por eso lo celebraron. Pero Jesús había dicho que tenía que ir a Jerusalén porque ahí iba a ser entregado y los religiosos y los fariseos y todos estos que están en contra de él lo iban a matar. Él sabía. Entonces, hermanos, nosotros celebramos una fecha que es como una historia. Pero a partir del nacimiento de Jesús todos los días son santos. Porque Él con su resurrección nos apartó para Él. Al reconocimiento de que Él es Dios. De que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Entonces ahora podemos decir junto con Pablo, oh, ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha librado. Y esa historia no empezó un día viernes. Eso es de años antiquísimos cuando los profetas anunciaban la venida del Mesías. El primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Y la Biblia dice que a partir de esa fecha los apóstoles se reunían, iban a reunirse a las casas, a hablar de Jesús los primeros días de la semana, el domingo. Y aquí es donde se presta una discusión que no conduce a nada. Que no, que el día sábado, no, que el día domingo, que el día domingo es satánico, que fue un invento de... Vayan a otra parte con sus discusiones. Lo importante acá es que Jesús resucitó. Y al levantarse los muertos nos levantamos con Él. Eso es lo que celebramos. Como celebramos, por ejemplo, el 18 de septiembre, cuando la primera Junta Nacional de Gobierno dio la liberación y la independencia de nuestra república, y celebramos los 18 y los 19, porque para nosotros fue un día también de independencia. Para Israel es un día de liberación, cuando fue liberado el pueblo de la esclavitud. Esa es la Pascua. Pascua tiene un sinónimo de muerte.
Tuvo que morir cuántos seres inocentes para dejar marcada de que ahí se anunciaba que tenía que venir uno puro, sin mancha, a liberarnos de la muerte. Los dinteles, la sangre que pintaba los dinteles era el anuncio que un cordero inmaculado, único, sin mancha, venía a darnos su sangre para liberarnos, para que el ángel de la muerte pasara de largo, para que la muerte no tuviera ya ninguna autoridad sobre nosotros. Regocijo, alegría, recuerdo, pero no religiosidad, donde el comercio se aprovecha de estas instancias. Se encalillan para todo el año, donde el hombre ha creado el huevito de conejo. Yo, ¿cuándo he visto un conejo poner un huevo? Comercio, comercio, y hacen estas fiestas para nosotros comercio. Si estuviera Jesús vivo, no lo agarraría azote y lo echaría para afuera. Si estuviera el Señor en cuerpo presente, no lo lanzaría golpeándolo incluso. No nos perdamos, hermanos. No nos perdamos. Para nosotros, Jesús resucitó. Y Él está vivo. Y lo recordamos todos los días, y recordamos sus órdenes, sus ordenanzas, el cumplimiento de una norma que Él estableció, y eso nos hace vivir en santidad, no solamente el viernes, sino que todos los días de nuestra vida, apartados para Dios. Así que la Biblia está llena de estos relatos que si usted tiene una Biblia y empieza a ver la cronología, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que Jesús llegó a Jerusalén un día domingo. Y estuvo ahí hasta que los religiosos buscaron la forma de acusarlo para llevarlo a juicio, que es el juicio más corto que puede existir, donde recibieron testimonios falsos de lo que él hacía. Y me trae a la memoria el pasaje que leyó mi esposa. Y yo lo compartía, decía, Jesús siendo golpeado, herido, escarnecido, no se quejó, sino que tuvo palabras de perdón. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él entregó su vida sin reprochar, viéndonos como seres que estábamos perdidos como ovejas sin pastor. Eso es lo que tenemos que conmemorar en estos días, de que Él nos trajo vida, Él nos alumbró nuestra mente que estaba en la oscuridad. Por eso, hermano, la lectura, cuando dice la palabra del Señor, confiesen vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál justo? Aquellos que hemos creído en el sacrificio de Jesús, hemos sido justificados, declarados justos. La oración del justo puede mucho, cubre multitud de pecados y trae paz y sanidad para el alma. La mejor clase, la mejor enseñanza fue la que nos dio Jesús en la cruz. Sintió amor y se encargó, incluso estando en sufrimiento, de encargarle a Juan que cuidara a su madre. Qué increíble, hermanos. Y la palabra nos recuerda la importancia de la oración del justo. Ustedes, esa oración que a veces hacen sin
tener en cuenta a quién le están orando. Donde en esta fecha también recordamos cómo Jesús nos enseñó a orar. La corta pasada por la tierra de Jesús, el cúmulo de enseñanzas que nos dejó, donde nos habló de la humildad, nos habló del perdón, nos habló de la redención, nos habló de perdonar a nuestro enemigo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo eso a veces se nos olvida? ¿Y cómo no hay paz? Porque no cumplimos con ese precepto. ¿Cómo no somos sanados? Países que están divididos por el odio, porque no han tenido la capacidad de perdonar. Se van a la tumba con ataduras, nudos, encadenados, por no haber hecho caso al maestro. Sea justo. La justicia va sobre el justo, pero no por una justicia humana, sino la justicia que Dios vino a entregarnos. Y tenemos que esparcir esa justicia. Y tenemos que hablar voz en cuello, sin cansarnos de decirle a este mundo que está dividido, que se hunde, que se pierde, de que hay una fórmula dejada por Jesús para encontrar paz, paz en los matrimonios, paz en la familia, familias divididas por el odio. Eso es lo que tenemos que celebrar en esto, que el Señor nos entregó la herramienta para vivir en paz, para tener un camino asegurado rumbo a la meta que Él nos ha trazado. Esta fecha es para eso, no para recordar cosas, ni que comer pescado, que no comas carne, que no hagas esto, que no hagas los otros. Eso es pamplina. Jesús nos dijo, todo lo que entra por la boca del hombre se va al vientre, del vientre a la letrina y chao. Pero lo que sale por la boca del hombre, esa es la que contamina. Pero pierden el tiempo, no que aquí, no que allá, no que esto, no que lo otro. Y no se ponen de acuerdo. Y siguen distanciados por diferencias absurdas que nunca la Biblia ni el Señor las ha dicho. Esta fecha, recordemos eso, cuando el Señor puso en nuestro corazón la paz del perdón. Porque cuando usted perdona, encuentra la paz. La raíz de la amargura cae en la tierra, la cadena cae en la tierra. Usted es liberado cuando le dice a su opresor, al que le ha ofendido, al que le ha dañado, que perdone. Y viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no la da, sino que el Señor la da, y Él lo dijo. La paz que yo doy no es la que da el mundo, mi paz es diferente. Y de ahí yo le puedo hablar a ustedes de lo que es la prosperidad. De ahí le puedo hablar que cuando nosotros encontramos el camino, nos alineamos con Dios, todo lo que viene es por añadidura a la obediencia de cumplir con sus preceptos. Nada más. Qué hermoso. Pararse frente a otro y decirle, te quiero pedir perdón porque te he ofendido. Y que el otro va a mirar usted a los ojos y le diga, te perdono, pero tú también perdóname. Ahí se está produciendo lo espiritual, se están desatando nudos, las enfermedades empiezan a irse. Porque el alma cuando se enferma todo el cuerpo. Y ahí es cuando usted empieza a recibir las añadiduras, porque usted está buscando el reino de Dios. Usted está buscando al Rey, a su justicia, a la que lo declaró justo, inocente ante cualquier persona. Y la Biblia nos dice que nadie nos puede condenar
porque nuestra condena quedó a los pies de la cruz. Así que, hermano, este es un versículo que debemos nosotros pensar, rumiarlo, sacarle toda esa riqueza. Cuando usted mastica algo y mastica un pedazo de carne, el jugo lo mastica, le saca la esencia, empieza a salir el gustito, su paladar se alegra. La palabra del Señor debe ser rumiada, masticada, sacarle la esencia, lo que Dios quiere para nosotros. Yo siempre cuando voy al campo, siempre, no hay forma, no lo puedo evitar. Yo busco por ahí y cuando me encuentro con vaquitas que están rumiando, sacándole al pasto el jugo, yo debo rumiar la palabra del Señor, masticarla, espiritualmente hablando, porque eso va a traer sabiduría, va a traer paz. Mami, por favor, vaya por favor, va a traer regocijo, va a traer un montón de situaciones. Así que no se distraigan, no se distraigan, porque lo que estamos hablando es importante, ¿no? Confesar vuestras ofensas. Hago una pequeña memoria a usted. Me acaban de enviar hace poco rato un mensaje que una hermana tuvo de repente una presión alta, se le subió, había estado yo creo que todo el día bien. Y se disculpó a su esposo que tal vez tenía que ir a la posta. Te digo una cosa, cuando el pueblo de Dios está en guerra, pasan cosas increíbles. Cuando el pueblo del Señor está haciendo, batallando, siempre se va a encontrar con sorpresa. Y esas sorpresas a veces van como piedra de tropiezo a donde usted está. ¿Y sabe por qué? Espero que todos los enfermos me estén escuchando. Espero al Señor que cualquier persona que esté teniendo una dolencia en estos momentos, escuche lo que le voy a decir, por favor. Yo soy un convencido que la ciencia fue creada por Dios. Y que los médicos son la mano que prolonga la vida con la ayuda de Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es ir al médico de médico. La fe obra milagros. Pero si usted tiene una mente natural, si usted no vive lo que dice la palabra, va a estar por regla. Y si tiene que ir a una posta, si tiene que ir a un hospital, y Dios le envió allá, los costos van a ser los mínimos. Porque el Señor es el que cubre. Días atrás, yo fui testigo como cuando uno invoca el nombre del Señor, cuando uno reconoce primero su santidad, cuando le dice uno, venga tu reino a nosotros, cuando uno le dice, Señor, dame el pan de cada día, cuando uno le dice, líbranos del mal, estamos reconociendo y hablando con el único que nos va a subir del mal. Y fui testigo de un ataque pero tremendo contra una persona que le gritaba, gemía.
Y yo dije, Señor, bueno, yo tengo un Dios poderoso. Pero lo primero que se me vino a la mente era llevarla a la puerta. Y ahí como que fui un poco, pero ¿cómo ir a la puerta? Primero pide, actúa con fe, esa fe que mueve montaña, esa fe milagrosa, esa fe que Dios inserta en sus hijos, para el que cree todo es posible. Y no es fantasía, es una realidad cuando uno la vive, es una realidad. Y empecé a gemir, empecé a orar, empecé a pedirle al Señor, empecé a recordar sus promesas. Pero al final le dije, más que se haga tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es la soberana. En minutos, hermano, esa persona fue liberada absolutamente de ese ataque. Yo pensé que era un ataque maligno, que quería impedir algo, pero no pudo. La oración del justo, aquel que pide recibe cuando está en la justicia de Dios. Si están escuchando, los que van a escuchar y van a ver esto, porque hay mucha gente que después lo ve, el mensaje ¿cuál es? Reconocer quiénes somos, de quién dependemos. No dependemos de una pastilla, no dependemos de la opinión de un doctor, dependemos de lo que Dios dice en su palabra. Y cuando tenemos que ir, porque tenemos que ir en obediencia a veces, por un tratamiento, qué sé yo, y tenemos que ir porque sentimos en nuestro espíritu la necesidad, vamos con Dios. Y Dios la carpeta que está en el último lugar la va a sacar y la va a poner en primer lugar. Y Dios va a decir, esta operación vale 3 millones y tanto. No, no vale 3 millones y tanto, no, vale mucho menos. Y se van a abrir puertas. Y esas puertas están, porque las abre el Señor. Y nadie las puede cerrar. Créanme que los hijos de Dios viven según la promesa del Señor. Por eso ser santo como yo soy santo. Ser justo como Dios es justo. Actuar como lo hizo Cristo. Lo trataron pésimo. Lo golpearon, le escupieron la cara, le arrancaron la barba a tirones. ¿Y qué dice la palabra? Él no abrió su boca para defenderse, porque sobre él iban nuestros pecados. Y por su llaga hemos sido, ¿qué? Curados. Las llagas de Jesús nos han librado. Eso es lo que hay que conmemorar. Eso es que hay gracias, Señor. Aquí no se trata de cosas de alimento, aquí se trata de algo espiritual. Señor, estoy agradecido por lo que hiciste hace 2000 y tantos años atrás. Lo hiciste, Señor. Y te agradezco. Y te pertenezco. Y declaro que eres mi Señor y mi Salvador. La oración eficaz, el reconocer que hay alguien superior a nosotros, humildes, contritos y humillados. Reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Y Dios quiere eso, que demos a conocer su maravilla. Dios quiere que muchos le conozcan. Por Él, ojalá todos. Pero hay algunos que no, nunca le van a reconocer. Y pagarán el precio. Porfiados, contumaces, amadores de sí mismos, sabios en su propia opinión, detractores de lo bueno y promotores del mal, corruptos,
Dios también les da una oportunidad. Como se le ha dado a tanta gente a través de la historia. Que después, como lo decían algunos apóstoles, tengo todo por el mundo. Lo tengo todo como si no sirve para nada. Como aquel que fue y encontró una perla en un terreno. Fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. ¿Y cuál era la perla? La salvación. ¿A través de qué? Del reconocimiento que hay un Dios sobrenatural que está sobre nosotros. El dueño de nuestra vida. Al que le da a quien Él le plazca. Porque Él lo dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ese Dios estuvo en medio nuestro. Y nos habla y nos llama por nuestro nombre. Porque Él nos conoce. Y aquel que oye la voz y abre su corazón, recibirá al Rey de Reyes. Así que, hermanos, qué mejor fecha que esta de hablar, para hablar de quiénes somos, qué vivimos y para qué vivimos. Dios sea bendiciendo a todos aquellos que ponen por obra la palabra. Dios sea sanando en esta hora a los enfermos, a nuestra hermana que se enfermó de repente. Yo dentro de mí dije, pero ¿por qué a la posta? ¿Por qué no a la iglesia? ¿Por qué llevarla? ¿Por qué no traerla donde están los santos, los justos, para orar por esa persona? Escuchen bien esto. ¿Por qué? Cuando eso ya no es para los perrillos, eso es para sus hijos. ¿Por qué la fe no invade sus corazones? Y empiezan a creer y a confiar lo que el mundo no cree. Porque el mundo razona según su mente y conocimiento. Nosotros tenemos que razonar según nuestra enseñanza y sabiduría que Dios nos da. Acudamos primero al médico de médicos, aquel que creó la medicina, aquel que conoce cada rincón de nuestro cuerpo, por difícil que sea, Él lo puede hacer como si nada, porque para Él no hay nada imposible. Lo dice la palabra y yo lo repito siempre. Así que, estimados hermanos, los que están presentes, los que están viendo a través de las redes sociales, a los que están escuchando, en este domingo de celebración, como algunos celebraron el nacimiento de Cristo, o sea, la resurrección, iglesias abarrotadas, iglesias católicas llenas, mostraban. ¿Y qué pasa los restos de los otros días? ¿Están las iglesias así los otros días? ¿Hay regocijo los otros días? Pregúntese eso. Deberíamos estar en fiesta todos los días. Así es. Porque un día el Señor vino, todo en medio nuestro, e hizo lo que usted y yo podíamos hacer. Amén. Pagar nuestra deuda. Y póngase usted en este caso. Vio una empresa que le prestó plata, o una casa de crédito que le dio a meses plazo una mercadería. O que usted se compró una propiedad, por cosas de la vida de repente deja de pagar porque hay altos y bajos. Y esa empresa, ¿qué es lo que hace? Le inicia una cobranza. Esa cobranza primero para notificarla, para que usted concurra a pagar. Como usted no va a ir, va a salir un mandamiento
ordenado por el tribunal, donde diga que se le perciba a usted del pago de la deuda, o si no, se le embargue todo lo que usted tiene. Como usted no paga, le embargan la propiedad, le dan un tiempo, y como sigue sin pagar, viene la orden de retiro de las especies o desalojo de la propiedad. Está listo para caer el martillo, donde a usted la dejen con una mano adelante y la otra atrás, y que se escuche una voz y diga: momento, yo pago. Piensen en eso. Estábamos en un terreno donde estábamos todos esclavos. Una vía llena de esclavos por lado derecho e izquierdo, exhibidos. Ya había un dueño. Ese dueño nos tenía encadenado, engrillado, nos tenía listo para la muerte. Éramos sus esclavos. Y de repente viene alguien y se pone a caminar en ese camino lleno de esclavos. Y siente misericordia, compasión, amor. Y le pregunta al dueño de los esclavos el valor. Y el dueño de los esclavos dice: no hay dinero que pueda pagar por estos. Pero dime, ¿cuánto es el valor? Y la respuesta se escuchó en todo el universo: tu sangre. Y Jesús dijo: hecho. ¿Están escuchando? ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no entender que la Biblia dice, la palabra del Señor dice que estábamos muertos en delitos y en pecados? Éramos esclavos. Y Él nos trajo vida y vida en abundancia. ¿Cómo no celebrar eso todos los días? ¿Cómo no andar con gozo todos los días? ¿Por qué a veces estamos producidos por cosas que no tienen relevancia? El llamado es que oremos todos los que hemos sido declarados justos para que el Señor sane nuestra tierra. Y estemos siempre de la mano de Jesús. Póngase en pie. Esta reflexión de hoy día la hacemos porque estamos conscientes de que la religión puede llevar a mucha gente a la perdición. Las costumbres, las malas enseñanzas pueden confundir a muchos. Pero si usted escucha la voz del amado, Él le va a aclarar muchas cosas. Le invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque así como tú entraste a Jerusalén a morir por nosotros, un día entraste a nuestro corazón, pero con vida. Porque, Señor, tu milagro nos alcanzó. Y gracias a eso, hoy en día, podemos mirarnos a los ojos, podemos amarnos como hermanos, podemos seguir tu ejemplo de amar a nuestros enemigos, de perdonar al que nos ha ofendido, el estar siempre bajo tu gracia, para que así, Señor, tú siempre nos sigas perdonando cuando nos caemos y cometemos errores. Bendice a mis hermanas, bendice a los que están enfermos, Señor. Manifiéstate sus vidas, para que la fe que un día, Señor, les hizo confesar tu nombre, no decaiga, sino que siempre esté presente en su mente, para pedir y recibir, para que cuando busquen encuentren, y para cuando llamen, tú, Señor, inclines tu oído, porque somos tus hijos. Somos aquellos que tú compraste a un precio muy alto. Por eso te agradecemos hoy en día. Te puedo recordar esto con regocijo, con gozo,
que yo vivo porque mi Cristo vive. Amén. Ya sea que viva o que muera, siempre seré del Señor. Amén. Gracias, papá. Gracias. Bendice nuestra comuna. Amén. Señor, visita también la mente de las autoridades. Sí, Señor. Llama arrepentimiento a aquellos que ofenden tu nombre. Y Señor, ayúdanos cada día a cumplir con la función que tú nos enviaste a hacer, Así es. a declarar las buenas noticias de salvación. Gracias, Padre, por esta semana que comienza. Que sea una semana llena de bendición, Amén. donde se abran puertas, donde hayan respuesta a lo que están esperando. Sí, Señor. Y donde, Señor, la sanidad visite el hogar de tus hijos. Te lo pedimos todo, bajo el poder y el nombre de Jesucristo. Amén Amén. y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Dios les bendiga. Amén. 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 Dios te bendiga. Sí, sí. Sí. Hermano Emanuel. Sí. Hermano Emanuel. ¿No está? No. La transmisión, mi amor. Le damos gracias al Señor. Amén. Por su palabra, porque siempre tiene algo que enseñarnos el Señor, siempre. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y eficaz, entonces siempre va a haber algo que el Señor nos quiera decir en ella. Le damos gracias, Dios bendiga al pastor y lo siga usando para abrir nuestro entendimiento, para enseñarnos, para renovar nuestro entendimiento. Gracias, Padre. Dios les bendiga, Dios bendiga las ofrendas. Le damos gracias al Señor por ellas. Dios les multiplique, bendiga sus ingresos, sus despensas, sus trabajos. Dios bendiga todas las áreas de su vida. Y son sus promesas que nada nos faltará. Gracias le damos al Señor por ello. Antes de terminar, recordar que este jueves tenemos estudios bíblicos a las 7:30. Y